A nuestros libros de texto les gusta ilustrar la evolución con ejemplos de diseño óptimo. El mimetismo casi perfecto entre una mariposa y una hoja muerta, o el de una especie venenosa y otra muy parecida pero comestible. Sin embargo, el diseño ideal es un débil argumento en favor de la evolución, porque imita la acción que se presupone de un creador omnipotente. Las disposiciones raras y las soluciones curiosas son pruebas de la evolución, caminos de un Dios sensible un Dios sensible nunca habría pisado, pero que obligado por la historia, un proceso natural debe seguir forzosamente. Stephen Jay Gould. Los más antiguos antecesores humanos directos fueron los Australopithecus, unos simios meridionales africanos que caminaban erectos. El más conocido es Lucy, que vivió hace 32 millones de años en Adar, África Oriental, y cuyo descubrimiento causó una gran sensación no solo en el mundo antropológico, sino también entre el público en general. 20 años de cuidadosas investigaciones sobre su especie han consolidado su reclamada primacía. Era el primer antepasado humano anatómicamente bípedo que se descubría. Su cerebro tenía el tamaño del de un chimpancé, pero su mano derecha era distinta. En la época de un descubrimiento ya se había hecho la seductora sugerencia de que el cerebro humano moderno podía haber evolucionado a raíz de un incremento del uso de herramientas por los descendientes de Lucy. Esa idea partió del antropólogo Sherwood Washburn y publicó en Scientific American a la vez que salían a la luz los primeros informes acerca del homínido, usuario de herramientas, Homo habilis, del África Oriental. Ahora parece que los hombres mono, criaturas capaces de correr, pero aún no de andar sobre dos piernas y con cerebros no mayores que los antropoides actuales, ya habían aprendido a fabricar y utilizar herramientas. De ello se deduce que la estructura del hombre moderno puede ser el resultado del cambio en términos de selección natural provocado por un modo de vida en el que se empleaban herramientas. Desde la perspectiva a corto plazo, la estructura del ser humano hace posible nuestro comportamiento. Desde la perspectiva evolutiva, comportamiento y estructura constituyen un complejo interactivo tal que cualquier cambio en uno de estos parámetros afecta al otro. El hombre empieza cuando algunas poblaciones de antropoides hace aproximadamente 1 millón de años comenzaron a erguirse sobre dos piernas y a utilizar herramientas. En realidad, la tesis de Washburn contiene tres afirmaciones diferenciadas. Primero, los sistemas cerebral y musculoesquelético, en tanto en órganos, evolucionan como los organismos mediante la modificación de su estructura y función a largo tiempo. Por consiguiente, el comportamiento de cualquier miembro vivo de cualquier especie en un momento determinado refleja el funcionamiento de cada una de las partes del cuerpo en general y, según Washburn, el cerebro y el sistema musculoesquelético en particular. Segundo, dos modificaciones cruciales del sistema musculoesquelético contribuyeron al surgimiento de la línea homínida. La primera, tal como en el mismo Darwin admitió, fue la adopción de la marcha bípeda, modificaciones posteriores en la extremidad superior que propiciaron un cambio en el repertorio de movimientos de la mano y favorecieron así el uso de herramientas. Fueron el catalizador final de la subsiguiente escisión del género humano a partir de la misma rama primate que mucho antes había dado lugar a los grandes monos. Tercero, la fuerza impulsora de la evolución del cerebro de homínidos que Washburn, respetando la influyente opinión de Sir Arthur Keith, identificó con el argumento del volumen cerebral, no fue simplemente la precisión selectiva creada por el cambio ambiental externo. El propio cerebro y luego la sociedad vencieron sobre la jungla, metafóricamente hablando, como elemento desestabilizador y fuerza organizadora de este proceso, con unos efectos crecientes y poderosos sobre una serie de cambios adaptativos, tanto anatómicos como comportamentales, a medida que las líneas de homínidos se dispersaban por nuevos hábitats. La nota al pie de página dice: esa proposición está en el núcleo de lo que se ha dado en llamar darwinismo universal.
entendido como la operación de los tres elementos cardinales de la teoría: variación, selección por aptitud y transmisión, en cualquier proceso dinámico y prolongado, biológico, social o incluso intelectual. En la figura 1.1, genealogía recientemente actualizada, que muestra un posible esquema de relaciones entre las diversas especies de la familia humana y que empieza con la adquisición del bipedismo, aunque los restos recuperados de manos y muñecas de afarensis son lo bastante completos para permitir deducciones detalladas sobre la función de la mano. El registro fósil subsiguiente es muy fragmentario, hasta H. erectus, y no se tienen fósiles completos de la parte cubital de la muñeca hasta H. neanderthalis. Cortesía de la Tattersall. Wadsworth insiste mucho en que el cerebro humano moderno evolucionó después de que la mano de los homínidos se hiciera más diestra con las herramientas. Es una idea osada que nos obliga a observar desde muy cerca el trasfondo evolutivo de dicha mano, así como los cambios que propiciaron su actual configuración anatómica y sus capacidades funcionales. Lo que ahora sabemos sobre los orígenes humanos remotos se debe en gran medida a la vida, obra ciertamente heroicas y de Lois Mary Leakey, cuyos trascendentes descubrimientos en África a principios de la década de 1950 nos han proporcionado no solo la primera visión de la vida primitiva de los homínidos, sino también una estimación concreta de la antigüedad del cerebro humano. Hasta tiempos muy recientes, la búsqueda de un cerebro humano fundador iba unida al supuesto de que el comportamiento distintamente humano había sido fruto del cerebro más grande. Si se considera esta hipótesis, hay 4 efemérides que revisten una importancia capital para los capital para los antropólogos. La primera es la aparición del clan de Lucy, los Australopithecus, que parte de la Australopithecus anamnesis hace entre 4,2 y 3,9 millones de años. La segunda es la aparición del primer miembro género Homo H. habilis hace aproximadamente la segunda MA. Le sigue hace algo más de la primera MA, Homo erectus, la cuarta de la aparición del Homo sapiens moderno, fechada en unos 100.000 años atrás. A lo largo de todo este tiempo, el volumen cerebral aumentó entre los 400 y 500 centímetros cúbicos de los Australopithecus hasta los 600 a 700 centímetros cúbicos del Homo habilis, de los 900 a 1100 centímetros cúbicos, y del Homo erectus, finalmente, de los 1350 centímetros cúbicos de capacidad craneada medida. La nota al pie de página dice: la diferencia de capacidad craneana, así el doble entre el H. habilis y el H. erectus, era más fácil de explicar cuando parecía que ambas especies estaban separadas por casi 1 millón de años, si se confirma que son casi contemporáneas. El hipotético aumento directo del volumen cerebral se hace extremadamente difícil de sostener, sobre la base de la evidencia disponible. Habría que reivindicar para H. habilis una antigüedad mayor que la estimada a partir de los especímenes hallados. O pensar que, al igual que los Australopithecus robustos, H. habilis fue una rama lateral extinguida de la línea que condujo al H. sapiens, Homo sapiens. El párrafo continúa. Estas fechas determinan un periodo finito para analizar lo que se sabe de los cambios sucesivos operados en la mano asociables a la evolución tanto del cerebro como del comportamiento. De hecho, los restos fósiles de brazos, manos y aún más raros que los craneales, y nunca se exagerará la importancia de un hallazgo y datación. Si pudiéramos saber algo sobre la secuencia y cronología de las modificaciones que prepararon las extremidades superiores de los primates para un uso refinado de las herramientas, seguramente estaríamos en condiciones de asociar estos cambios con la aparición del cerebro humano moderno.
En la actualidad se conoce bastante bien la evolución de la extremidad superior primate, al menos lo bastante para tener idea de qué debemos buscar. Por lo que sabemos, los primeros primates se remontan al Paleoceno. La nota al pie de página dice: nuestra escala cronológica abarca toda la era cenozoica o era de los mamíferos, que va desde 65 MA hasta el presente. El periodo, una subdivisión de la era más antiguo, es el Paleoceno, de 65 a 58 MA, seguido del Eoceno, del 58 al 35 MA, el Oligoceno, del 35 al 24 MA, el Mioceno, del 24 al 5 MA, el Plioceno, del 5 al 1,6 MA, el Pleistoceno, del 1,6 al 0,01 MA, y finalmente el Holoceno, que comprende los últimos 10.000 años. Véase Land Latesal de Fossil Trade, páginas 3 al 16. El párrafo continúa: y eran criaturas de tamaño pequeño entre un ratón y un gato, que comenzaron a desarrollar las adaptaciones complejas que requerían las habilidades cazadoras y recolectoras para explotar fuentes de alimentación por encima del nivel del suelo. Considerados en conjunto, los primates abordaron el problema del tránsito a un modo de vida arbólica mediante los siguientes cambios físicos genéricos. Primero, los ojos pasaron a ocupar una posición frontal en la cabeza, lo que permitía una visión binocular, una ventaja importante para navegar en un espacio tridimensional y para localizar y atrapar presas pequeñas a corta distancia. Segundo, la estructura de antebrazo y la clavícula, un regalo de antepasados insectívoros, se modificó para permitir la flexibilidad mayor y quizás una seguridad aumentada de los desplazamientos y comidas arbóreos. Tercero, las zarpas conservaron el arcaico pero extremadamente útil modelo pentarradial o pentadáctilo, que permitía asir con todos los dedos. Los pulgares adquirieron la capacidad de cerrar el espacio entre el pulgar y el primer dedo, es decir, se hicieron convergentes aunque todavía no oponibles. Las garras se transformaron en uñas terminales en la superficie dorsal de los dedos, mientras que las superficies palmares adquirían pulpejos surcados y sensibles. Todos esos cambios permitieron mejorar la aptitud trepadora, la locomoción, los troncos y ramas y el hacimiento de frutos, hojas e insectos. Cuarto, el hocico se acortó. La visión empezó a suplantar al olfato como sentido dominante y las mandíbulas, el cráneo y los dientes se transformaron en consonancia con el cambio de alimentación. El cerebro se agrandó y reconfiguró, probablemente para acomodarse con un medio geométricamente más complejo donde la caza y la propia vida entrañaban mayores riesgos físicos. Figura 1.2. Explicación de Napier sobre el origen de la branquiación. A medida que el tamaño del cuerpo de los primates arbícolas aumenta, el desplazamiento por las ramas era más estable desde una posición suspendida, según John Napier Hans, 1980. Esos cambios empezaron en el Paleoceno, del 65 al 58 MA, y se consolidaron a finales del Eoceno, 35 MA. También es probable que hacia el final de este periodo aparecieran los simios o antropoideos. Los primeros simios vivían en los árboles y eran exclusivamente cuadrúpedos. Ninguno había desarrollado aún las adaptaciones en hombros y extremidades superiores para la locomoción suspendida en los árboles. Se cree que estos cambios y otros posteriores en la caja torácica y la estructura ósea clavicular que permitieron la branquiación completa tuvieron lugar a mediados o a finales del Oligoceno. La nota al pie de página dice: branquiación significa desplazamiento o balanceo estando suspendido de los brazos. Más adelante veremos en detalle la notable mecánica de esta acción. En general, aunque los monos no antropomorfos
pueden desplazarse suspendidos de los brazos y de las colas. La mayoría de ellos carece de unas extremidades cuya estructura permita una branquiación completa. A comienzos del Mioceno 24 Ma, evolucionaron los monos antropomorfos o antropoides. El porqué de esta diferenciación no está claro, aunque podía obedecer a simples factores físicos. Los antropomorfos son mayores que los otros simios arvícolas y su tamaño debió de convertirse en un problema en las copas de los árboles, donde el alimento abunda, pero suele estar al final de las ramas pequeñas. Napier ha sugerido que la locomoción cuadrúpeda de las ramas no es satisfactoria cuando el tamaño y el peso del cuerpo crean un centro de gravedad desfavorable. A finales del Mioceno, los antropoides africanos bajaron de los árboles y volvieron al suelo. Los grandes monos eran animales de buen tamaño y sus hábitos alimentarios cambiaron algo. Los gorilas, los mayores de todos, se convirtieron en una suerte de ballenas terrestres, lo bastante grandes para verse libres de acoso de la mayoría de los depredadores, y fueron capaces de subsistir a base de una dieta vegetariana muy simple. Los chimpancés representan un estadio de transición locomotora y alimentaria, como una dieta mixta que incluye animales pequeños y una bipedestación muy limitada, tanto que para soportar el peso suelen recurrir a los nudillos. A principios del Plioceno, cuando empieza la historia de los homínidos, la mano simiestica existía en diversas formas. Al principio, los 4 dedos tenían esencialmente la misma forma y funcionalidad. Los huesos de estos dedos falanges eran relativamente planos y estaban ligeramente curvados en la dirección de la flexión. Los antropomorfos y unos cuantos monos no antropomorfos tenían uniones muy fuertes en la parte inferior para los tendones flexores se mantuvieran junto al hueso. La posición del pulgar, tal como podemos efectuarla nosotros, no era habitual, porque los gorilas y algunos monos del viejo mundo se acercan mucho a ella. La nota al pie de página dice: en los seres humanos la oposición total del pulgar no se debe no solo a la rotación de este dedo y su alargamiento relativo, sino también a la rotación del índice y otros dedos. Esto no ocurre en la mano de ningún prehomínido. Al párrafo nuevamente. Se hicieron posibles los movimientos digitales aislados que permitían rascarse, agarrar, excavar, pelar, descarnar. Los objetos pequeños podían cogerse entre los dedos pulgar e índice, acicalarse. Es un pasatiempo favorito que realizan con la mano de todos sus actuales poseedores, nosotros incluidos. Los objetos podían sostenerse y transportarse con cualquiera de estas manos de la misma forma que nosotros sostenemos una maleta. La principal diferencia entre la mano prehomínida y la nuestra reside en el pulgar, que tenía a ser corto en comparación con los otros dedos, más corto en el chimpancé y el orangután, más cercano a los homínidos en el gorila, a veces incluso ausente de los monos no antropomorfos. Un hecho interesante es que aunque el pulgar más parecido al humano es el del gorila, nunca se ha observado que este animal intente usar herramientas. Los chimpancés con un pulgar más pequeño sobresalen entre los póngidos como usuarios habituales y espontáneos de herramientas y también como aprendices ávidos e improvisadores en medios donde pueden recibir influencia de la enseñanza y los utensilios humanos. La figura 1.3. Mano humana comparada con la de los antropomorfos que comparten un antepasado común. Las manos antropoides están
representadas en la misma escala que la humana. Pongo es el nombre científico del orangután y Pan el del chimpancé, según el autor Slush, The Life of Primates. Pongo, orangután. Pan, chimpancé. Gorila y homo o humano. Al párrafo. Otra innovación que apareció en los antropomorfos fue la liberación de la unión del extremo final del cúbito, el hueso más grande entre el codo y el antebrazo, que se une a la muñeca por el lado del dedo meñique. Este cambio debe considerarse crucial para la branquiación, ya que aumenta las posibilidades de girar el brazo por debajo del codo, movimiento necesario para balancear el cuerpo hacia adelante por debajo del brazo. También permite que la mano se incline hacia la muñeca con independencia del pulgar. Nos enfrentamos ahora a la irritante página en blanco de la historia de nuestra mano, porque el mejor ejemplo que tenemos de una mano de homínido prehumano es la de Lucy. Este homínido ya presentaba algunas de las características de la mano humana, además de una profunda modificación en la estructura de las piernas y la pelvis. En realidad son sus extremidades inferiores las que lo colocan junto a otros Australopithecus en el origen o casi de la línea que va del antropoide al hombre. La pelvis es corta y la estructura de las articulaciones femorales de cadera y rodilla es a todos los efectos prácticos la misma que la muestra algo nunca visto antes. Se cree que A. anamensis era bípedo por la estructura de la tibia. De Lucy se conocen la tibia, el fémur y la pelvis, por lo que su bipedestación no deja lugar a dudas. Mary Marisk, antropóloga física de la Universidad de Arizona, ha dedicado mucho tiempo al estudio de los huesos de la mano y la muñeca de una Australopithecus afarensis. La profesora Serk remarca que Lucy no es el único primate que tiene el pulgar oponible. En realidad, los chimpancés y los monos en general son capaces de tocar el índice con el pulgar. Lo que no consiguen y tampoco conseguía Lucy es tocar los dedos 4 y 5 con la punta del pulgar. Ningún simio, tampoco Lucy, puede flexionar los dedos de la mano cubital de la mano el lado del meñique hacia la base del pulgar en el movimiento conocido como oposición cubital. Nosotros lo hacemos sin darle la más mínima importancia al empujar un martillo, un palo de golf o una raqueta de tenis. Es casi imposible apreciar los progresos de la mano de Lucy sin estudiar antes los huesos de su muñeca, acoplándolos, moviéndolos uno a otro y a otro lado y comparándolos con los huesos carpianos de otros simios. Tras dedicar algunos años a este tema, Marisk ha llegado a la conclusión de que la mano de Lucy es al menos parcialmente una mano moderna. La evidencia más llamativa de este diseño modificado reside en las superficies articulares de la base de los dedos pulgar, índice y corazón, y en los cambios de tamaño y orientación de las superficies articulares de los huesos carpianos contiguos a estos dedos. El pulgar es comparativamente largo, por una longitud relativa cercana a la del pulgar humano moderno. Contemplados en conjunto, estos cambios acercan el aspecto radial de la mano de Lucy al siglo XX. Las aparentes ventajas funcionales de estos cambios son: Figura 1.4. Mano izquierda de Lucy, compuesta a partir de varios especímenes A. afarensis.
Vista desde la cara palmar. Faltaban los extremos o falanges distales de los dedos pulgar, cuarto y quinto, y 4 de los huesos de la muñeca. Cortesía del Instituto de Orígenes Humanos de la Universidad de Arizona, fotografiada por Dane Hawley. Figura 1.5. La antropóloga Mary Merckx compara los huesos carpales medios de la muñeca de A. afarensis Lucy en la mano izquierda de Merckx y de Pan troglodites chimpancé en un laboratorio de la Universidad de Arizona. Arriba, derecha, Ali, un chimpancé estudiado por Mary, descansa en casa en Basport, Texas. Abajo, derecha, la mano izquierda de Eli ampliada. También de las diferencias entre los huesos carpales no son fáciles de apreciar. Las que hay entre la mano del chimpancé y la humana son claramente visibles. Obsérvese específicamente la forma en que el tamaño del pulgar y su posición en relación a los dedos afecta la capacidad de manipular los objetos. Fotografía de Ali con permiso del Departamento de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Texas. Anderson Cancer Center, Bastrop, Texas. Las aparentes ventajas funcionales de estos cambios son: los dedos pulgar, índice y corazón pueden formar una suerte de mandril de 3 pinzas, lo que significa que la mano puede adaptarse para asir y retener firmemente formas irregulares sólidas, piedras y demás. Segundo, la posibilidad de manipulación precisa de objetos prendidos entre el pulgar y la punta de los dedos índice y corazón. Tercero, la posibilidad de sujetar piedras con la mano para golpear con ellas repentinamente sobre otros objetos duros, nueces, por ejemplo, o excavar para desenterrar raíces, ya que la nueva estructura de la muñeca disipa más eficazmente la energía del choque repetido que la mano simiesca. La figura 1.6. Figura 1.6. El enorme interés de Eli por las herramientas ilustra las similitudes y diferencias decisivas en el modo de asir de un chimpancé y el de un ser humano. En la fotografía anterior, Eli sostiene firmemente un desarrollador de modo muy parecido al posicionamiento oblicuo de los que adoptamos nosotros para hacer girar el destornillador mediante la rotación del antebrazo. Abajo derecha, la base estructural de las dos principales diferencias entre el asimiento del chimpancé y el humano se aprecia claramente cuando el entrenador de Eli le ofrece una llave inglesa. Primero, todos los dedos de Eli se pliegan rectos sobre la mano, mientras que los dedos del entrenador se curvan hacia la base del pulgar. 2. Aunque la longitud de los dedos del chimpancé y del hombre es comparable, el pulgar humano es proporcionalmente mucho mayor. Fotografías de Mary Merckx con autorización de los Departamentos de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Texas, MD Anderson Cancer Centers, Bastrop, Texas. Estos cambios habrían otorgado a afarensis la capacidad de adaptar el pulgar y los primeros dedos de la mano a objetos de diferentes tamaños y formas, permitiéndole sostenerlos y manipularlos fácilmente. Ciertos cambios en los ligamentos sugieren que Lucy era capaz de percutir repetidamente con piedras pequeñas. La región de Etiopía, donde fueron hallados Lucy y sus parientes cercanos, está cubierta de piedras planas, por lo que no es aventurado pensar que el uso de estas piedras o palos o partes de esqueletos de animales para golpear y excavar era un comportamiento normal en A. afarensis.
Pero aún hay más. Ya hemos visto que Lucy tenía también la pelvis y las piernas de un primate bípedo, lo que quiere decir que no adoptaba solo ocasionalmente la postura erguida, sino que era la suya natural. Sin embargo, sus piernas no eran especialmente largas y probablemente no podía correr más deprisa que sus vecinos o antepasados antropoides. ¿Qué valor tenía este cambio de estructura corporal para la supervivencia? Marsh ha estudiado detenidamente la pelvis fósiles para determinar los tamaños de los músculos y sus fijaciones y ha llegado a la sorprendente conclusión de que la estructura ósea y muscular, especialmente la del gluteus maximus, sugieren fuertemente que Lucy estaba bien dotada tanto para golpear con piedras como para lanzarlas con velocidad y precisión. En otras palabras, Lucy podría ocupar hoy el puesto de un pitcher. Los chimpancés pueden lanzar piedras, pero lo hacen sobre todo para amedrentar o en señal de alarma. Casi siempre las lanzan desde abajo, porque no pueden apoyarse en la rotación de la cadera para acelerar el torso durante el balanceo de la extremidad superior. Lucy no tenía estas limitaciones. Podía lanzar por encima del hombro, aunque combinaba la capacidad de branquiación completa, incluida la supinación del antebrazo, con la capacidad de agarre en mandril de 3 pinzas, más una estructura y musculatura pélvicas que permitían el movimiento giratorio del torno del eje del cuerpo durante la preparación y el lanzamiento. Para Lucy, mucho más que para los chimpancés, el lanzamiento de objetos seguramente fue una estrategia de ataque, pero la mejora más importante de la acción de golpear tuvo que esperar en que se produjeran ciertos cambios en la configuración del lado cubital de la muñeca y la mano, cambios posteriores de afarensis. La oposición cubital es exclusiva de los seres humanos modernos y presenta la pieza final de un mosaico de cambios que afectan la totalidad de la extremidad superior, desde el hombro hasta las puntas de los dedos, y que muy bien pudo ser la culminación de una estrategia de supervivencia a largo plazo única en los mamíferos. La oposición de los dedos cuarto y quinto combinada con la desviación cubital de la muñeca permite sujetar un palo fuertemente con la mano y orientarlo a lo largo del eje del brazo, de manera que el radio brazo más bastón y por consiguiente la fuerza del golpe aumenta. La nota al pie de página dice, véase los importantes ejemplos de agarre oblicuo en las figuras 6,2, 6,3 y 7,1. Al párrafo. Esta capacidad de elongación telescópica del brazo habría puesto una ventaja decisiva en los encuentros hostiles a corta distancia y cuando la mano homínida fue capaz de este agarre oblicuo, ningún adversario ni ninguna presa de su mismo peso podían estar seguros, a menos que fueran lo bastante veloces o cabeciduros o estuvieran protegidos por una piel muy gruesa. Un segundo efecto de la posición cubital es un incremento de la precisión del agarre, que permite manipular objetos pequeños entre los dedos sin contacto con la palma. La nota al pie de página dice: John R. Napier definió así los dos principales modos de agarre. En la mano normal, la estabilidad se consigue de una de estas dos maneras. Primero, el objeto puede sujetarse mediante la flexión parcial de los dedos contra la palma de la mano, aplicando una contrapresión con el pulgar en el plano aproximado de la palma. Esto se conoce como agarre de fuerza. El objeto puede pellizcarse con flexión de los dedos contra el pulgar. Este es el llamado agarre de precisión. John R. Napier de Prehensile Movements of the Human Hand, Journally Bone and John Jurgely, 38b, noviembre de 1956, página 508. La cuestión de los agarres y manipulaciones de precisión
se trata con más detalle en el capítulo 7. Al párrafo. Una mano con esa aptitud biomecánica habría sido capaz no ya de blandir un palo largo y de lanzar piedras, sino de utilizar los 5 dedos para manipular con precisión objetos pequeños. En otras palabras, esta pequeña modificación habría mejorado en gran medida la función potencial de la mano, ampliando los límites del repertorio comportamental que ya tenía y posibilitando la evolución de una nueva forma homínida más combativa y a la vez más diestra. Se atribuye a Darwin la primera formulación del impacto potencial de la marcha en posición erguida. Una mano liberada de la obligación de soportar el peso del cuerpo puede asumir otras tareas. La conversión de la zarpa en mano empezó con los primates arvícolas, pero su evolución hasta la mano humana actual requirió una remodelación exhaustiva que tuvo que pasar por un refinamiento estructural de toda la extremidad superior hasta el hombro, antes de que la mano pudiera empezar a capitalizar su incrementada libertad de movimiento. Durante este largo proceso, el propietario de la mano fue ganando tamaño y fuerza y agresividad. En los primates arvícolas primigenios, la necesidad de agarrarse a los troncos y las ramas pequeñas favoreció una mano mejorada en el aspecto táctil, una mano cuyo repertorio de movimientos y capacidad de control eran amplísimos, desde el movimiento delicado de cada uno de los dedos hasta el poderoso agarre capaz de sostener todo el cuerpo durante largo tiempo, suspensión prolongada o secuencialmente en el balanceo y el salto. A medida que aquellos animales adquirían destreza en la locomoción arbórea, las conexiones visuomotoras y táctil-lomotoras tuvieron que experimentar un cambio enorme. El soporte sinestésico y visual para la acrobacia y una predación arbóreas aceptables exigía un cerebro mayor, con unas capacidades de control muy especializadas. La propia branquiación pudo haber empezado simplemente como una acomodación biomecánica no solo al aumento de tamaño, sino a la conveniencia de acceder al alimento estando en suspensión. El animal podía colgarse de una rama para llegar a los frutos difícilmente accesibles de otra manera, o ambas cosas, como propuso Napier. Pero el incremento resultante de movilidad de la extremidad superior permitió que el animal pudiera situar cualquiera de sus manos prácticamente en cualquier sitio dentro de una circunferencia cuyo centro era el hombro. El cerebro habría respondido a este cambio puramente biomecánico, incrementando la complejidad de su representación del brazo y la mano en el espacio, y nosotros nos hemos beneficiado de este cambio global de diversas maneras. Sin esta libertad de movimientos y la capacidad neurológica para controlarla y perfeccionarla, los deportes de pelota, raqueta no existirían y los fontaneros o los mecánicos de automóviles no podrían trabajar en espacios estrechos y pobremente iluminados. En resumen, debemos concluir de que la branquiación impuso una gran carga sobre la capacidad de control sinestésico y de cálculo espacial, ya que las manos tendrían ahora un amplio radio de acción y también debía haber infinidad de tareas nuevas para los brazos y las manos, que requerirían uso diferenciado de las manos izquierda y derecha, así como la capacidad de una coordinación precisa de ambas durante las tareas bimanuales. La importancia del bipedalismo no debe ignorarse al evaluar el impacto de los cambios experimentados por la extremidad superior. Los monos antropomorfos y los mayores entre los no antropomorfos retuvieron una musculatura poderosa desarrollada para soportar la cabeza, que en sí misma ya es una estructura primaria de ataque y defensa en estos animales. Los chimpancés y los papiones, como los perros y los gatos, están preparados para emplear mandíbulas y dientes en combates a muerte, pero la supervivencia de los homínidos, cuya cabeza en posición vertical y el delicado equilibrio solo podría ser una arma para la guerra verbal.
se habría basado más en la cautela como defensa o alternativamente en la transformación de la extremidad superior de la plataforma de lanzamiento de armas ofensivas. Tal como sugiere Merckx, incluso Lucy pudo haber sido un predador notable y peligroso si hubiese sido capaz de lanzar piedras con puntería. Una vez sus descendientes fueron capaces de prolongar su mano protésticamente y fabricar proyectiles y dispositivos lanzadores más sofisticados, la corpulencia habría pasado a ser esencialmente irrelevante para los homínidos y su libertad para diseminarse por nuevos entornos se habría acrecentado. La nota al pie de página dice: la coordinación entre el bipedalismo y lanzamientos propuesta para Afarensis tuvo que requerir necesariamente grandes avances neurofisiológicos. Aunque el simio tiene control visuomotor muy preciso de las funciones de la extremidad superior, fijar la vista en un objetivo relativamente estacionario, una rama, mientras que el sujeto está balanceándose, es un problema muy distinto al de seguir un objetivo móvil a cierta distancia y utilizar la fijación visual para calcular el control del brazo como si fuera un lanzamisiles. El estudio de los mecanismos de control de movimientos tan complejos o la confirmación de los modelos teóricos está mucho más allá de nuestra capacidad tecnológica actual y seguramente seguirá estándolo durante algún tiempo. Al párrafo. El cerebro de los Australopithecus pesaba aproximadamente lo mismo que el del chimpancé, unos 400 gramos. Nadie sabe si el crecimiento del cerebro de los homínidos está directamente relacionado con el uso incrementado de herramientas, pero se sabe que éstas no tuvieron una estructura complicada ni fueron transportadas ni conservadas durante mucho tiempo por sus usuarios hasta épocas bastante recientes. Casi con toda certeza la estructura social compleja junto con el lenguaje se desarrollaron gradualmente junto con la complicación y difusión del diseño, fabricación y uso de herramientas. En el próximo capítulo examinaremos algunas teorías nuevas e importantes sobre la itineración de estos grandes avances humanos. Sabemos que después de Lucy, en la base del dedo meñique se desarrolló una articulación más móvil, pero el origen de esta modificación estructural no nos es desconocido. Hasta el momento no se ha recuperado ningún resto fósil de esta parte de la anatomía del Homo erectus, de manera que no podemos decir si el aumento de la masa cerebral desde 400 gramos hasta 1100 gramos tuvo lugar antes o después de este cambio en la estructura de la mano. Esta pregunta sin respuesta es seguramente uno de los grandes tesoros de la antropología que según siguen enterrados, figura 1.7. Dadas las limitaciones del brazo y la mano de los simios y en vista de la desaparición de los australopitecos, seguramente no es ninguna exageración afirmar que la modificación biomecánica de la base del dedo meñique pudo haber supuesto para la mano homínida una ventaja comparable a la que hubiera supuesto para su propietario no ya dotarle de pólvora, sino de la infraestructura biomecánica y de cálculo necesaria para la tecnología balística completa. Considerando todo lo que ya se tenía, no había nada que aquella mano no hubiera podido hacer si hubiera tenido ocasión de aprenderlo. Con el tiempo, los nuevos ambientes plantearon retos que el cerebro superó modificándose grandemente en el proceso. La nota al pie de página dice: las implicaciones de este proceso de automodificación del cerebro se tratarán en el próximo capítulo y en el epílogo. De manera que ahora quedan muy pocas cosas que esta mano capaz de hacer herramientas, que hacen máquinas, que hacen ordenadores, que a su vez hacen máquinas, que hacen herramientas, etcétera, etcétera, no pueda hacer. Figura 1.7.
La transición del lado cubital de la muñeca ilustra las modificaciones sutiles pero cruciales del hueso medio del carpo y sus complejas articulaciones con los huesos de la mano, metacarpianos, correspondientes a los dedos corazón, anular y meñique. La anatomía de esta parte de la mano y la muñeca, que incluye la disposición de los ligamentos, tendones y músculos articulares, fija los límites del movimiento de los dedos anular y meñique al cerrar la mano, flexión. En los seres humanos, el conjunto articular carpo-metacarpo funciona con una articulación de junta saliente modificada, comparable a la articulación de la base del pulgar. De izquierda a derecha, humano A, afarensis, Lucy y chimpancé, la letra H señala el gancho, la proyección de la cara palmar. Arriba, a la izquierda, superficie de contacto entre la base del metacarpianos, tercero y cuarto. La curvatura entre la base de los metacarpianos favorece la rotación del lado cubital de la mano hacia el pulgar, supinación y oposición cubital. Compárese con estas superficies articulares con las que el chimpancé arriba a derecha. Aquí la articulación es plana, lo que impide la rotación del cuarto metacarpiano en la flexión. Observe también que en el gancho del hueso carpiano medio es largo y que limita el movimiento de los metacarpianos. Arriba, centro, el carpo de Lucy visto lateralmente desde las superficies cóncavas para los metacarpianos cuarto y quinto, lo que tendría que limitar la oposición cubital. El gancho del hueso carpiano medio de Lucy es corto en relación con el del chimpancé. Cortesía del Departamento de Antropología de la Universidad de Arizona, fotografía inferior, Diana Hapke. Figura 1.8. Dibujo de Charles Bell del brazo humano. Pronación y supinación. Charles Bell, The Hand, página 69. Esta simple y bonita interpretación muestra una serie de modificaciones únicas y decisivas en la estructura del codo, la muñeca y la mano que permitió al ser humano convertirse rápidamente en el más delicado, pero también el más peligroso de los primates. El párrafo continúa. La secuencia que parte de Australopithecus anamnesis pasa por Lucy y llega hasta Homo habilis, Homo erectus y finalmente Homo sapiens. Está muy bien estudiada y exhaustivamente documentada. Entretejidos en esta secuencia, algunos rasgos de comportamientos tuvieron un papel preponderante en la lucha por la supervivencia. Retrospectivamente, hemos llegado a contemplar el uso de herramientas, el lenguaje, el razonamiento y la autoconciencia como rasgos definitivamente humanos, pero todavía estamos buscando en vano ciertos momentos o eventos definitorios en esta evolución comportamental. Los antropoides cuadrúpedos, ocasionalmente bípedos, dieron lugar a los australopithecus cuadrúpedos, ocasionalmente bípedos, dieron lugar a los australopithecus erguidos. El uso creciente de la mano en el manejo y modificación de objetos comportó ventajas para la supervivencia en la progenie. La primera fase de la evolución se asoció con un modesto aumento de tamaño cerebral del Homo habilis. Posteriormente, en el perfeccionamiento y quizá en la especialización de las habilidades manipuladoras, cazadoras y ofensivas, así como la ramificación de las interacciones sociales, fruto de una comunicación y una migración más estructuradas, tuvieron un efecto estimulante sobre el funcionamiento y la estructura del cerebro. Finalmente, la cooperación y la competencia intraespecíficas acrecentaron la necesidad de una estructura y una comunicación sociales y sentaron la necesidad de una estructura y una comunicación sociales y también una industria coordinada, todo lo cual requería un cerebro más potente y versátil. Cuando por fin tuvo
cerebro suficiente para intuir lo que ese mismo cerebro estaba haciendo. Homo se erigió en sí mismo en sapiens. A menos que pensemos que el lenguaje y el razonamiento aparecieron del novo en el córtex cerebral, debemos admitir el punto de vista del profesor Washburn. Todos los atributos comportamentales exclusivamente humanos adquiridos recientemente debieron surgir durante un largo proceso de agrandamiento del cerebro, que empezó desde Homo habilis y con la infinidad de nuevas experiencias y entornos que inevitablemente acarreó el éxito del empleo inventivo de herramientas. Recientemente el antropólogo Peter C. Reynolds ha destacado que a pesar de que su profesión, la manufactura de herramientas de piedra, se completa habitualmente como un esfuerzo solitario, no necesariamente tuvo que ser así. Reynolds sugiere que las herramientas complejas como las hachas y cuchillos pudieron muy bien haberse fabricado habitualmente por grupos pequeños de individuos, cada uno de los cuales se encargaba de una parte del trabajo. La importancia de esta alternativa supera el mero pragmatismo del trabajo compartido. Los esfuerzos cooperativos de este tipo habrían requerido ciertos medios de comunicación, posiblemente en forma de signos manuales u otros gestos corporales, vocalizaciones o quizás ambas cosas. En otras palabras, la fabricación cooperativa de herramientas podría haber creado las condiciones para la evolución del lenguaje. Un principio del lenguaje propiciado por la manufactura cooperativa habría fomentado la evolución no solo de una fabricación más sofisticada, sino también de una cultura social más compleja y un lenguaje más refinado. Como ya se ha dicho, estos dos comportamientos interdependientes y que se refuerzan mutuamente también habrían propiciado un incremento de las representaciones cerebrales. Por poco que el lenguaje y el uso de herramientas se convirtieran en rasgos heredables, aunque su desarrollo requiriera la exposición a un medio cultural adecuado, habrían alterado las perspectivas de supervivencia de los individuos genéticamente dotados para ambas habilidades. Una cuestión parecida y para nosotros más práctica concierne a las implicaciones neurológicas y comportamentales del matrimonio obligado mano-cerebro de una escala de tiempo comprimida. ¿Cuál sería la conexión entre el uso de herramientas y el lenguaje y el pensamiento en el tiempo que dura una vida humana? Recordemos la afirmación de Washburn de que la estructura humana, lo que está genéticamente determinado en nuestra anatomía, hace posible el comportamiento humano a corto plazo. Si el lenguaje y el uso de las manos para la fabricación y empleo de herramientas coevolucionaron forjando eficazmente un nuevo campo de operaciones para el cerebro homínido y un potencial mental que conocemos colectivamente como cognición humana. Entonces encontraríamos vínculos análogos en las historias individuales de las personas vivas, efectos de refuerzo entre el uso de la mano con un propósito determinado, el lenguaje y la cognición. Pensemos en lo que eso significa. El uso inteligente de la mano podría no haber sido un legado meramente incidental de los homínidos, sino junto con el instinto del lenguaje, una fuerza elemental en la génesis de lo que llamamos mente, activada en el momento de nacer.